Saludos mis hermanos, les saludo una vez más Bolívar Fernández. Espero que estén bien y hemos vuelto a nuestra serie de explicando el texto, pero esta vez vamos a profundizar un poquito más en preguntas de que como cristianos muchas veces nos hacemos, tenemos inquietudes, tenemos dudas y a veces pensamos que estamos respondiendo bien, pero al final nos faltó un poco profundizar. Y esta pregunta de esta semana que vamos a ver es ¿qué es el Evangelio? Creo que muchos de nosotros nos hemos hecho. Muchos pensamos que el Evangelio es solo las buenas noticias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos pensamos que el Evangelio es vivir una vida correcta o seguir una vida de obediencia, ir a la iglesia, ir a los lugares de esperanza o hacer otra actividad cristiana. Pero específicamente quiero decir ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio está dividido en 4 partes. Primero es Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Vamos a ver lo que es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, justo y bueno, digno de toda adoración. Es el creador y por lo tanto Él castigará al pecado y al pecador. Algo interesante que vemos en Génesis, que en Génesis 1 nos relata cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También nos habla y dijo Dios, hágase esto, y se hizo. Y dijo Dios, ponemos al hombre en el polvo de la tierra y después el dueño para que sea mayordomo y ejerzcan su autoridad y cuiden del Edén. Bueno, también vemos como en Génesis 2 al 3 como la humanidad cae y prácticamente llega el pecado como consecuencia de ello. Es por eso que viene la parte del hombre. El hombre fue creado bueno, pero cuando el pecado de Adán y Eva llegó a la humanidad, ellos imputó a toda la humanidad, haciendo que las generaciones después de ellos nazcan con una naturaleza pecaminosa, llevándolos a que, como resultado, a no amar a Dios, a no querer a Dios, no a buscarlo, y el resultado, la consecuencia de esto es la ira de Dios, que está sobre el pecado y el pecador, sobre el pecador principalmente. Porque quiero decir, primeramente, aclarar que todos estamos acá, nadie se excusa. Romanos 3, del 9 al 12 dice entonces que somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Aquí está una grave consecuencia y déjame decirte, Romanos 1:18, aclarar esta idea de que Dios ama el pecado y aborrece, ¿verdad? Que Dios aborrece al pecado y ama al pecador, que es una frase que automáticamente la dijo Gandhi, ni siquiera la dijo un cristiano, y muchos cristianos la dictan y la reciben como un mantra. No, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador. La ira de Dios se revela contra ellos desde el cielo. ¿Por qué? Porque sus pecados no pueden relacionarse con un Dios totalmente santo, con un Dios totalmente justo. Entonces, por lo tanto, esta es una grave consecuencia. Y esto quiero exhortar a mis hermanos creyentes, específicamente a nuestra iglesia. Si tú estás predicando el Evangelio y estás diciendo, oye, te tengo una buena noticia, oye, escucha esto, ¿quieres recibir este regalo? No, predica bien el Evangelio, porque primeramente el Evangelio debe destacar lo que es Dios, lo que es el hombre que no puede relacionarse con Dios, la grave consecuencia, la mala noticia de que está en pecado y por lo tanto su pecado lo llevará a la muerte y una vida eterna separada de Dios. Pero aquí viene la buena noticia. Viene la buena noticia. Cristo Jesús, el Mesías, el Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta de obediencia, se humilló hasta lo sumo y ello lo llevó a la muerte de la cruz. Tomó la ira de Dios en la cruz para morir por los pecadores, resucitó entre los muertos para dar vida eterna hacia su pueblo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué perfecto
acto de amor por parte de nuestro Dios enviar a su propio Hijo para morir en la cruz y cargar por los pecados y para dar vida eterna a su pueblo. Aquí entran las buenas noticias de salvación, de que vino alguien que vino a cumplir lo que tú y yo no podíamos hacer, que vino alguien perfecto, lo que tú y yo siendo imperfectos no lo podíamos cumplir, que vivió una vida en obediencia, lo que tú y yo no podemos hacer, para morir y confiar en Él. Y aquí viene la respuesta. Dios ofrece salvación a gente de toda lengua, de toda etnia, de toda nación, de todo estatus, de toda clase social. Dios le llama a arrepentirse de sus pecados y a confiar en el único Salvador que Dios ha dado a esta humanidad, Jesucristo, en quien, si el pecador es humilde, se arrepiente, confiando por medio del sacrificio de Cristo en fe, por gracia, será libre de toda condenación. Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido, y decía: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio, la buena noticia de que a pesar de ser pecadores, a pesar de ser malos, a pesar de no anhelar lo justo, lo bueno, Cristo ha dado eso por nosotros. Cristo ha muerto en la cruz. Cristo ha ido en obediencia perfecta al Padre en el monte del Calvario para morir, para confiar y Él tomar nuestro pecado y Él impartirnos de su justicia para vivir una vida buena, una vida de piedad, una vida que glorifica a Él, una vida que agrade a Dios y que nos lleve a dar gloria y honra a Él. Y déjame decirte, porque hay muchos conceptos y me pasó algo muy particular hace años en una iglesia donde me congregaba. Una vez un hermano me dijo: no, el evangelio no se tiene que predicar aquí, porque el evangelio solo es para los no creyentes, no para los creyentes. Y hay muchos conceptos del evangelio. Muchos piensan que el evangelio es solo la puerta. Muchos piensan que el evangelio no lo necesitamos más allá de vivir una vida cuando nos damos cuenta de que éramos pecadores y por lo tanto es solo la puerta para conducirme a mi vida cristiana y por lo tanto yo vivo mi vida cristiana como quiera. Déjame decirte que eso es una respuesta errada. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Uno de mis versículos favoritos. ¿Qué quiere decir esto? Mas el justo por la fe vivirá. Sí, es lo que Cristo hizo, la justificación. Él tomó mi pecado y Él me imputó de su justicia para vivir una vida santa y piadosa. Querido hermano, muchos cristianos hoy en día viven alejados del evangelio. Piensan de que necesitaste el poder de Dios en el día de tu arrepentimiento, pero no necesitas el evangelio en todos los días de tu vida. No, el pastor Timothy Keller dice que todos los días nosotros nos debemos predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que no podemos vivir por medio de nuestras propias fuerzas, que no podemos hacer nada que agrada a Dios por medio de nuestro propio accionar, sino es por la justicia de Dios hecha efectiva por lo que Cristo hizo, Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que hoy en día debemos de recordar que no soy yo, sino Cristo en mí. Efesios 2:10 dice que Dios nos preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. De antemano las preparó. Juan Calvino decía lo siguiente: si hay algo bueno en mí, si hay alguna virtud en mí, es Cristo, y si hay algo en mí, es mi pecado. Y por lo tanto, querido cristiano, vive bajo la justicia de Dios, no bajo tu propia autojusticia, no bajo tu propio legalismo ni liberalismo. Porque ¿saben cuál es el grave problema en no predicarse el evangelio bíblico? A ti como creyente y a mí también, es comenzar a vivir con el legalismo o comenzar a vivir con el liberalismo. Ambos son errados y el evangelio combate esto. Y querido hermano, para terminar, si tú quieres comenzar con lo básico del evangelio, todavía tienes dudas, te recomiendo La Buena Noticia de Dios, el evangelio, que este libro es de Mike Marks, que está en muchas librerías, y también puedes buscarlo y te va a ayudar de mucho. Te va a ayudar para comenzar estudios bíblicos con personas, los grupos de tu iglesia o con algún amigo o familiar que tengas que le quieras predicar el evangelio. Si tú estás creciendo y quieres saber qué es el evangelio explícito, las 4 partes, Dios
el hombre, Cristo y la respuesta, y cómo vivir una vida cristiana en el Evangelio, y profundizando términos más ahí quizás que pueden ser complicados, te recomiendo El Evangelio Explícito por Matt Chandler con Jared Wilson. Es muy bueno, es uno de los libros que todo cristiano debería leerse por lo menos una vez por año. Obviamente estoy suponiendo que ustedes y yo leemos la Biblia por encima del promedio, ¿no? Y un libro hermoso, La vida centrada en el Evangelio, por Robert Tunney y Will Walker. Este libro es prácticamente como, ahora, de hecho, la vida centrada en el Evangelio, el autor dice, muchos piensan que el Evangelio es solo la puerta, pero el Evangelio es el camino. Y prácticamente nos ayuda a ver cómo nosotros debemos de llevar una vida piadosa, cómo nosotros podemos vivir una vida santa sin caer en el legalismo y sin caer en el liberalismo, y cómo podemos crecer y obtener victoria en Cristo. Y también te invito a nuestra iglesia, a nuestra escuela bíblica, que estamos estudiando el libro Unidos en el Evangelio. Estamos en la parte del Dios creador y estamos viendo tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios mediante, hasta finales del 2023 o comienzos del 2024, el Evangelio explícitamente desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la salvación por medio de Cristo Jesús y lo que dice el Evangelio. Eso es lo que les tengo que decir, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y vivamos el Evangelio en victoria, porque ya ha sido garantizada por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Les esperamos en el siguiente video.